Buenas tardes, soy Robert Escurra y le doy la más cálida de las bienvenidas. La Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, en el marco del ciclo de charlas virtuales organizado por los Mirmidones y la Coordinación Académica Capital, presentan El Estado y la Revolución de Lenin. Ideólogo y fundador de la extinta Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, 1870-1924. Fue sin duda uno de los personajes políticos más influyentes del siglo XX. El Estado y la Revolución, obra escrita en el verano de 1917, apenas unos meses antes de la definitiva embestida que habría de dar al traste con el imperio de los zares, representa la plasmación en el terreno de la teoría política de algunas cuestiones clave de la teoría marxista. El disertante es estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Realizó varios cursos y seminarios sobre ciencias políticas y económicas. Miembro activo de los Mirmidones de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Instructor habilitado de la misma. Vasta experiencia con las escuelas populares de la Fundación. Con ustedes, Rodrigo Zamudio. Muy buenas noches, gente. Empecé a hablar empecé a saludar otra vez. Parece que no andaba el audio. Ahora parece que sí. Y hoy quiero hablarles sobre un libro bastante increíble, que es El Estado y la Revolución de Lenin. Como ustedes sabrán, Lenin fue artífice de la Revolución de Octubre de 1917. Fue también un teórico político adaptado al pensamiento que instituyó el Estado soviético. Em, Para hablar un poquito más sobre Lenin, tenemos que remarcar algunas cosas para saber su pensamiento y su contexto. Lenin nació en una familia muy acomodada en la Rusia feudal, ya en el reinado de los zares. Una cosa que hay que remarcar como su rebeldía hacia el Estado es justamente su militancia que tuvo, que ya se inició ya desde joven. Hay que remarcar que él también estudió ya desde joven derecho, entonces entendía bastante lo que era las leyes, el Estado. Y como una cosa que hay que remarcar, una cosa que le remarcó mucho fue justamente que su hermano haya sido condenado a muerte por la realeza, justamente porque él estaba tratando de cometer un atentado contra el zar. Entonces, ya comenzando ya con ese preámbulo, ahora que es necesario también hablar un poquito sobre era el teórico que Lenin le estudió mucho y le remarcó mucho su ideología, que es Carlos Marx. Marx, como ustedes sabrán, es un filósofo alemán que, mm, que nació ya en el siglo anterior, ya no en el siglo, en el mismo siglo que Lenin, pero mucho más antes que él. Y Marx, como ustedes sabrán, no es el padre del socialismo como mucha gente vende. De hecho, que el padre del socialismo es Henry de Saint-Simons, pero sí, muchos le
Dicen por Marx que es el padre del comunismo. Entonces, ya para haciendo un preámbulo sobre el sistema que defendía, sí, económico-político que defendía Marx, era el comunismo y que constaba de tres etapas. Uno era la dictadura del proletariado, dos era el socialismo y tercero el comunismo. Bueno, para hacer un pequeño paréntesis, para saber qué es realmente un socialismo, o sea, qué es socialismo y qué es capitalismo. Socialismo y capitalismo son un sistema económico nomás. Esto esto hay que entender bien para profundizar más eh, lo que es tanto el socialismo y el capitalismo, porque si no tenemos estos conceptos bien básicos, bien fáciles para entender, no se va a poder profundizar mucho, no se va a poder profundizar bien. Bueno, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un sistema económico. ¿Y en qué se basa el socialismo? El socialismo se basa en que los medios de pro- en que, las personas que producen, las personas que dirigen la producción es el Estado, o sea, un grupo de burócratas del Estado. Y en el capitalismo, ¿quién es el que se encarga la parte del sistema de producción? Es solo mercado, o sea, una persona cualquiera. Eso hay que remarcar mucho, eso hay que tener bien claro ya para poder después profundizar más. Y hay que entender que el propio Marx reconoció que esta deficiencia y previsto realizar un análisis amplio en su cuarto tomo del Capital, que lastimosamente jamás él completó. Como ustedes sabrán, el Capital es lo que más se conoce normalmente son los tres tomos, donde yo puedo decir que leí el Capital y yo puedo decir que Marx sí entiende de economía como, no como muchos tienden a pensar que él no entendía. Él sí entendía de economía. Bueno, ¿y qué pasó con Marx? Pues, ¿por qué es que se dice que en su cuarto tomo él no terminó y que él después ya cambió? Y es que él ya estaba ya notando ya de que había fallo en su propio sistema ya. Y él en los últimos años de su vida, él estaba ya tratando ya de hacer algunos arreglos al capital de ahí, pero lastimosamente murió y no pudo completar no pudo completar toda su obra. Bueno, ¿qué hay que entender para Lenin? Para Lenin es que el Estado es necesario. Por eso era que para él era que, que para conquistar el Estado tenía que haber una violencia, tenía que haber una conquista violenta para conquistar el Estado. Por eso era que Lenin él apoyaba mucho así los conflictos sociales y de hecho que él fomentaba así. O sea, buscaba provocar a la clase baja rabia para que se rebele contra las clases más poderosas de aquella época. Y como ustedes sabrán, ya en la Revolución de octubre de 1917, el, el partido de Lenin tomó el poder y sacaron al zar del poder, le llevaron a Siberia y posteriormente le ejecutaron a toda la familia zarista. Eso hay que, eso hay que remarcar que mucha gente, así como ocurre en todos los países donde tiene una monarquía, mucha gente sentía mucha simpatía hacia el zar. Por eso que mucha gente le chocó así que de golpe que le hayan ejecutado a toda la familia zarista. Y como Lenin sabía perfectamente que mucha gente iba a reaccionar a eso, entonces se mantuvo en secreto la muerte de los zaristas. Pues, la gente creo que se enteró, si no me equivoco, 3 a 5 años después.
que se ejecutó a toda la familia zarista, porque al principio la gente pensaba que solamente se ejecutó al rey y como que se le iba a dejar a Rusia al futuro sucesor que eran sus hijos, pero no, a toda la familia real Lenin mandó a ejecutar. Bueno, y para remarcar, para remarcar algo increíble también era que Lenin no vivió mucho tiempo, él murió muy joven, si no me equivoco, a los 54 años. Y de hecho que él ya estando en el poder era que él ya se dio cuenta que la teoría también del marxismo le faltaba algo de ahí. Por eso era que él un tiempo ya después de hacer un comunismo así duro ya, en prohibir toda el cristianismo, el culto, y después de tomar todo el control de los medios de producción, él empezó ya más a bajar, a alivianar eso. Porque ya en Rusia, que ya porque ya estaba ya notando una hambruna. Por eso era que él después mandaba a flexibilizar y después él se dio cuenta de que, después él se dio cuenta de que la, empezaron ya a haber bienes de consumo ya. Empezaron ya a haber ya más mercadería, más todo para comerciar. Y lastimosamente él murió, pero sin llegar a, digamos, a corregir todas sus ideas, digamos. Bueno, eso era todo el preámbulo para saber, ya para entrarnos ya lo que decía ya el Estado de la Revolución y para hacer una crítica. ¿Qué dice acá Lenin? El Estado del producto del carácter irreconocible de las clases, de las contradicciones de las clases en la vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras le someten a constantes persecuciones. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que, que para los marxistas el Estado nace pero a través de un conflicto social. Ya. De hecho que tenemos que estudiar bien lo que fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución Francesa fue que hubo un cambio político así, pero total, pasándose de un absolutismo a una república democrática. Entonces, qué decían acá los marxistas? Que el Estado nace pero a través de uno de los conflictos sociales. Como nosotros recordamos, en la Revolución Francesa hubo una revolución en la que la clase oprimida, que eran los campesinos, los obreros, los artesanos, eran los que después tomaron el poder, o sea, tumbaron al rey y después tomaron el poder del Estado. Por eso que tenemos que tener en cuenta que para analizar bien el marxismo hay que, ellos le estudiaron bastante a la Revolución Francesa. Después decía acá, el Estado arma la explotación de la clase oprimida. Acá hay que remarcar bien de que todos los marxistas y los comunistas, ellos reconocen al Estado como una arma opresora. Ellos reconocen bastante bien eso. Después dice, para mantener el poder público aparte situado por encima de la sociedad son necesarios impuestos y deuda al Estado. Y esto es como hay que remarcar bien que este sistema de impuestos, esto ocurre solamente en una república democrática. Por eso que tenemos que diferenciar bien qué es república democrática y república federativa. Como ustedes todos sabrán, la república democrática es la república de Platón y la república federativa es ya una versión, digamos, que distribuye ya el poder ya a través de la república. De hecho que, de hecho que si vamos a analizar cómo es que los marxistas ven a la república, y ustedes muchos les van a sorprender, ellos ven a la república democrática como un mal necesario. O sea, como yo dije anteriormente, los comunistas ven al Estado como un arma opresora. Así como dice esa música de la feminista, el Estado opresor es un macho violador. Y ellos reconocen
literalmente que el Estado es un arma opresora. Ahora, ahora acá está el quid de la cuestión de lo que entre liberales y entre los libertarios y los comunistas. Es que nosotros también reconocemos que el Estado es opresor, que puede acabar con las libertades individuales. La diferencia es que ellos quieren tomar el poder del Estado y nosotros queremos más achicar ya. Bueno, después dice acá, en otra parte, con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. Bueno, acá hay que decir bueno, de hecho que esta es una frase de Engels, cuando dice acá, con la desaparición de clases desaparecerá inevitablemente el Estado, es que es justamente lo que ellos dicen allá. Ellos lo que dicen es que si es que el Estado si es que si es que el Estado es un arma opresora de los poderosos, o sea, en el servicio acaso de los políticos, eso, entonces dice que la clase baja lo que tiene que tomar el Estado y todo su aparato de violencia. Y acá es donde yo hago una crítica, porque ellos dicen que con la desaparición de clases desaparecerá inevitablemente el Estado. O sea, ellos lo que quieren es tomar el Estado, eh, tomar todo el poder, y ellos dicen que así con el tiempo va a desaparecer la diferencia de clase. Pero acá es donde yo noto un error lógico. Porque si es que el Estado toma, porque si es que un grupo, o sea, supongamos que el grupo A tiene el poder del Estado y el grupo B después le tumba a ellos y ellos tienen después el poder del Estado. Y la lógica te dice que el grupo B va a tener el poder, pero según Lenin, según Engels, según Marx, ellos dicen que si es que el grupo más oprimido toma el poder, ahí automáticamente va a desaparecer las clases. No te dice que ellos son los que toman el poder. Ahí es donde yo noto un error lógico. Bueno, continuamos. De hecho que acá dice otra parte, la extinción del Estado de la revolución violenta. El primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como representante de la sociedad, la toma de medios de posición de los medios de producción en nombre de la sociedad. Y acá hay que remarcar lo que decía Engels, el Estado no será abolido, será extinguido. Y de hecho que acá es lo que hay que, de hecho que acá es que lo que hay que ver cómo pensaban los anarquistas y los comunistas y acá es donde ellos se pelean, acá es donde ocurre la pelea entre Marx y Bakunin. ¿Qué dicen los anarquistas? Los anarquistas dicen que el Estado hay que abolir, decían ellos. Así eso es lo que decían los anarquistas como Bakunin y Proudhon. Proudhon no me acuerdo si dice eso, pero Bakunin sí dice eso explícitamente. ¿Pero qué dicen los marxistas? Ellos dicen que no es que el Estado hay que abolir, el Estado después se extingue, dicen. ¿Por qué? Porque si es que la clase toma el poder, después es que cuando el Estado organice, cuando tome todos los medios de producción, después las clases sociales se van a... solo el Estado se va a extinguir, decía tanto Engels como Marx. Por eso es que acá dice una parte que la tesis marxista es que el Estado se extingue y la tesis anarquista es la abolición. Y acá donde también yo veo, donde todos nosotros, todo lo que estudiamos historia, sabemos que no fue así. O sea, la persona que está en el poder en un Estado moderno siempre va a querer siempre va a querer utilizar la violencia del Estado, porque el Estado, como todos sabemos, es monopolio de la violencia. Cosa que ellos saben exactamente.
Entonces hay que ver acá cómo se referían ya acá a los burgueses. Los burgueses, como ustedes saben, eran la clase media de la época. Y hay que remarcar aquí que en esa época tanto Marx como Engels como Lenin se referían a los economistas liberales como economistas burgueses, le decían. Cuando se referían decía, a los liberales de aquella época, a Adam Smith, a Hume, a David Ricardo, ellos decían a los economistas burgueses. Por eso era que ellos decían que el Estado burgués solo puede ser destruido con la revolución. En este caso ellos apostaban que la revolución, así como la revolución francesa, la revolución fue muy violenta. Y ellos creían que ese camino era el ideal para seguir a través de una revolución violenta. Entonces, ¿cómo es que define el marxismo al Estado? El Estado es decir, el proletariado organizado como clase dominante. Por eso es que ellos lo que quieren llegar es que el proletariado llegue al poder ahí. Porque como ellos dicen, es que solamente así el Estado se va a destruir, cosa que sabemos que no fue así, porque es un error lógico. Porque si es que una clase dominante, entonces esa clase se queda como dominante. Bueno, seguimos. ¿Cómo es que se organiza el Estado para los marxistas? Nosotros tenemos que saber que para los marxistas, para Marx, el Estado tiene que ser centralista, o sea, el poder tiene que centralizar todo. Por eso es que acá dice, Engels se opone a una democracia constitucional. ¿Por qué? Y por eso es que Marx y Engels también se ponen al federalismo. Y acá hay que poner un paréntesis porque hay que explicar bien la diferencia entre república democrática y república federativa. Como todo acá sabemos, la república democrática es la república de Platón. La república federativa es, además de la división de los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial. Además de todo eso, que el federativo lo que hace es distribuir digamos, aún más el poder del Estado. O sea, darle más autonomía a cada Estado federal. Por eso que nosotros tenemos que tener bien en cuenta cómo son los nombres tanto cómo fue el nombre de la República Federal de Alemania, que es uno, y la República Democrática de Alemania. ¿Cuál es la diferencia? Que la República Democrática es que se centraliza todo el poder. Ahí cuando se centraliza todo el aparato, ahí donde se centraliza todo el monopolio de la violencia. Pero ¿qué pasa en la República Federativa? En la República Federativa se distribuye más el poder ahí. Es por eso que en la República Federativa, como Estados Unidos, nosotros, y como en Suiza también, es que nosotros podemos ver que el poder se distribuye. O sea, cada estado de Estados Unidos tiene sus propias leyes, tiene sus propias policías, tiene su propio ejército. Y que después ellos se unen si es que ocurre una guerra. Entonces, ¿qué es lo que dice acá en sus tesis del, del Estado? Es que el Estado tiene que ser centralista, tiene que centralizarse todo el poder ahí. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que en una república democrática, el Estado el Estado como se concentra todo, y eso se puede llevar muy fácilmente a una dictadura. Bueno, seguimos. Acá dice la destrucción del Estado parásito. Es que, como yo decía anteriormente, los comunistas reconocen que el Estado es un parásito, hay que eliminar el Estado. Ellos reconocen tácitamente eso. Y acá dice, Marx dijo en toda la historia del socialismo, las luchas políticas del Estado deberá desaparecer y que la forma transitoria para su desaparición será el proletariado organizado como clase dominante. Porque como todos sabemos, eso jamás ocurrió porque
los que se quedaron como clase dominante se quedaron con el Estado de ella, hasta ahora nunca se extinguió. Y esta acá es una carta interesante que le escribió Engels a otro filósofo que se llama Bebel. Por eso nosotros propondríamos siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra comunidad, una buena y antigua palabra alemana que equivale a la palabra comune. ¿De dónde viene esta palabra comune? La palabra comune viene de la Comuna de París, que fue un gobierno así pequeño transitorio cuando los obreros tomaron el poder en Francia. Y de hecho que desde ahí viene la palabra comune. Y, y acá, y acá es algo interesante lo que decía Engels, que la República Democrática es el acceso más rápido a la dictadura del proletariado. Por eso que yo remarqué muy bien anteriormente que en una república democrática es mucho más fácil llegar a una dictadura, en la que una persona concentra todo el poder. Entonces, ¿qué dice acá? En la República Democrática es mucho más fácil llegar a una dictadura del proletariado. O sea, en la República Democrática, como dije anteriormente, los comunistas ven como un mal necesario. Y ese mal que ellos tienen que agarrar temporalmente. Y como todos sabemos acá, es que Engels se pone totalmente al federalismo. Es por eso que hay que decir bien que cuando encontramos así algún comunista de eso, o un socialista que te dice que quiere que él cree en el socialismo de Suiza, eso totalmente, ahí ya te dice totalmente que jamás leyó a Engels y a Marx. ¿Por qué? Porque ellos se oponen rotundamente a una república federativa. Ellos lo que más odian es que el poder esté todo disperso. Eso hay que remarcar muy bien. Y de hecho que acá en el libro El Estado de la Revolución es que dice explícitamente, Engels está en contra de una república federativa como la de Suiza, porque hay que entender que Suiza ya era una república federativa ya en ese momento ya. Bueno, acá dice, Marx en la primera revolución francesa desarrolló la centralización, pero al mismo tiempo amplió el volumen y las atribuciones del número de servidores del poder del gobierno. Como ustedes sabrán, es que los marxistas, Marx y Engels estudiaron muchísimo la Revolución Francesa. Y como ustedes sabrán, es que la Revolución Francesa es lo que surgió, lo que se dice como el Estado moderno. Un ratito, un ratito. Y como surgió el Estado, como todos saben, es que después de la Revolución Francesa es lo que se llevó después a una república democrática. Y con eso es que el Estado se gigantó mucho, se gigantó mucho. Y por eso era que ellos también ven como al Estado como algo parásito, como un parásito. Que mucha gente después quiere estar con el poder, mucha gente quiere ser político y así. Bueno, y acá tengo que saber qué es la principal doctrina del marxismo sobre el Estado. Acá dice, todas las revoluciones anteriores perfeccionan la máquina del Estado y lo que hace falta es romperla y destruirla. O sea, por eso es que hay que remarcar bien que de esta parte que ellos ven que la revolución tiene que ser violenta, pero no solamente violenta. Después de la revolución el Estado tiene que ser gigante, tiene que ser violento después. Eso hay que tener muy bien en cuenta. Pero, ¿qué pasa después cuando se agarra el Estado? Acá dice, romper la máquina burocrático-militar del Estado se encierra en la enseñanza fundamental del marxismo. Por eso era que ellos decían que una vez que se logra que el Estado se consolide, una vez que el proletariado se consolide en poder y se pase al socialismo, que es ya cuando los medios de producción se encarga el Estado ya de realizar.
A partir de ese momento es que hay que romper el Estado. A partir de ahí es que hay que bajar ya todo. Y de a poco hay que ir eliminando el aparato burocrático militar del Estado. Cosa que todos sabemos que jamás ocurrió así. Bueno, acá seguimos. Acá hay que remarcar algo que ve Engels, que para Engels la destrucción del Estado implica la destrucción de la democracia. Como todos sabrán, es que la democracia es que es el poder de la mayoría. Es cuando la mayoría se impone ante la minoría. Y esa mayoría necesita del poder del Estado, necesita la violencia del Estado para imponerse a la minoría. Por eso era que decía que la extinción del Estado implica la extinción de la democracia. Eso dice Engels así explícitamente. Perdón, eso dice Lenin. Bueno, aquí hay una parte interesante que es el planteamiento de la cuestión por Marx, que dice que Engels aconseja borrar completamente la palabra del Estado sustituyendo por comunidad. Bueno, y acá pasamos ya a lo que sería ya la primera fase de un sistema comunista y la última fase del sistema comunista. Como ustedes sabrán, la primera fase del sistema comunista es ya cuando los medios de producción ya dejan ya de ser propiedad privada y el Estado se encarga de arrebatarlo todo y el Estado se encarga de dirigir la economía. De eso se trata de eso es lo que se trata la primera fase del socialismo. Y la última fase del socialismo, del comunismo, es ya a partir de que el Estado se encarga de la economía y a partir de que todos los hombres ya dejan ya de producir por propiedad privada. Es lo que dice acá la frase de Marx que dice, de cada quien según sus capacidades, de cada quien según sus necesidades. O sea, la última fase que es la sociedad comunista es, yo por ejemplo soy un panadero, si, si yo, si yo soy un panadero ya no voy a vender pan por mi propio egoísmo, sino que yo voy a hacer por buena caridad y yo voy a producir los panes. No hace falta que yo necesite vender, sino que eso se le puede entregar a cada persona según su necesidad. Por eso es que dice acá, la fase superior del comunismo es la extinción del Estado. Y es cuando por eso que Engels era que aconsejaba que en vez de llamar Estado en la última fase, que se llama comunidad. O sea, se destruye la máquina burocrático-militar del Estado, ya pasa a ser una comunidad ya. Y acá llega un último punto acá, algo interesante para aportar, como decía acá. Para Lenin la sociedad capitalista era como la sociedad de griega del Estado. Como ustedes sabrán, es que en Grecia existían las ciudades-estado. Y para él era que una república federativa era como las polis griegas. En aquella época que tenían su sistema de Estado, su sistema quiero decir, su esclavitud, su sistema de castas. Pero como todos sabemos, él relacionó así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que las polis griegas no eran así. Cada polis tenía su sistema de gobierno, era monarquía cada uno. Entonces, acá cuando yo noto un error al querer comparar la República Federativa con una monarquía de aquella época que eran las polis griegas. Porque como todos sabemos, las polis griegas eran una monarquía y cuando es una monarquía absoluta es obvio que un sistema de castas va a ser así bien rígido. O sea, si en aquella época, en una polis griega, si vos eras un esclavo, te queda toda tu vida esclavo. Bueno, y eso es todo lo que, todo lo de la charla de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver.
Ah, ok. Bueno, ya, ya que no hay preguntas, entonces podemos ya finalizar. Aunque sí, hay que una pequeña crítica que yo le puedo dar es que, ya para terminar, uno que se me olvide, es que, como todo, si yo puedo definir el estado de la revolución, es que un libro más de estrategia política, como un, o sea, es un libro también de mitad tratado político y mitad de estrategia política. Ya. Pero una de las cosas que sí yo puedo criticar a los marxistas es que yo entiendo de estrategia política, ya, pero ellos entienden de economía, pero lo que lastimosamente lo que no le entiende es al hombre. Eso es una lástima, sinceramente. Por eso que yo tenía todo estructurado de que así como fue en la Revolución Francesa, en que los demás abajo le iban a derrocar lo más fuerte, yo pensaba que iban a ser así en las ciudades capitalistas. Pero en el capitalismo no fue así. De hecho, que Rusia era un país feudal, era una monarquía feudal. Y lo que Lenin quería hacer era algo muy parecido a lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Bueno, y eso es lo último que puedo decir. Bueno, nos vamos a estar viendo. Fueron 40 minutos de clase. Vamos a estar hablando bien la próxima. Gente, buenas noches. Muchísimas gracias, Rodrigo Zamudio. Fue su disertación de esta noche y le esperamos esté en contacto en la página y con las actividades de los Mirmidones y la Fundación ISOS de la Libertad y el Desarrollo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.